relacionarnos con el medio externo. O sea, nos permite saber las variaciones que existen en el medio externo y poder interpretar todo lo que está pasando en el medio externo. Interpretamos, por ejemplo, de que existe calor, de que existe frío, interpretamos de que existe algo que nos produce un sabor dulce o un sabor amargo, un aroma que es agradable o un aroma que es nauseabundo. Lo interpretamos. Los sistemas sensoriales, tal cual como dice acá, utilizan la energía del medio ambiente para gatillar señales electroquímicas que se transmiten hacia el cerebro. ¿Cuáles son esas señales electroquímicas? ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo señales electroquímicas? Potenciales de acción. Exactamente. Es decir, yo tengo órganos de los sentidos que interpretan diversos tipos de energía. Energía lumínica, por ejemplo, que es transformada posteriormente en potenciales de acción que viajan por el nervio óptico y que llegan a nivel occipital para poder interpretar esas variaciones lumínicas como una imagen. Entonces yo puedo ver una forma o puedo ver un color. ¿De acuerdo? Lo interpreto como una imagen. Podría ser también, no sé, una molécula química que anda deambulando por ahí y que nosotros la capturamos a través de nuestro sistema olfativo. Se produce un potencial de acción que viaja por el nervio olfativo y que permite que nosotros digamos esto es olor a rosa o es olor a cocina o a baño o lo que sea. ¿De acuerdo? Olor a camarín, no sé. Olor a rodilla. Eso significa, esto es un fenómeno que se denomina transducción sensorial. Existen diversos sentidos, todos sintonizados para tipos particulares de energías medioambientales, para modalidades sensoriales. Nosotros conocemos 5 sentidos: tacto, visión, audición, gusto y olfato. High five. ¿Sí? Pero también existen otros, como por ejemplo el dolor, la posición, el movimiento. El dolor, pongan atención aquí, el dolor es un sentido también, que nos permite ponernos en alerta e interpretar una señal como algo que nos está produciendo daño. La posición me permite saber dónde yo estoy, dónde está mi cuerpo. Mi cuerpo está adelante de algo, detrás de algo, está, qué sé yo, cercano o lejano de cierta fuente, qué sé yo, que me puede provocar algún tipo de daño o de satisfacción o lo que sea. Cada sistema sensorial representa una modalidad sensorial, la que a su vez está constituida por submodalidades. Es decir, se puede dar la condición de que exista, por ejemplo, una modalidad referente, no sé, a la visión, pero dentro de la visión vamos a encontrar elementos, en este caso neuronas, que responden, por ejemplo, frente a colores, y hay neuronas que responden frente a variaciones de blanco y negro. O sea, hay submodalidades. Existen 4 atributos que son adjudicables a los estímulos. La modalidad dice, define una clase general de estímulo determinada por el tipo de energía transmitida por este y por los receptores especializados para sentir esa energía. La modalidad corresponde a que cada receptor es más sensible para un tipo de estímulo en particular. Por ejemplo,
Yo no puedo escuchar la luz. Y tampoco puedo oler el calor. ¿Me entienden? Yo puedo sentir calor, porque tengo receptores que responden a esa modalidad, a la diferencia de temperatura. O tengo receptores que responden a la variación de luminosidad. O tengo receptores que responden a la variación de ondas que viajan por el aire y que se convierten, digamos, en energía eléctrica a nivel auditivo. Entonces, cada estímulo tiene una modalidad y por lo tanto existen receptores especializados para esa modalidad. ¿De acuerdo? También está la ubicación, representada por la distribución espacial de la población de receptores sensoriales de un determinado sistema, que están siendo activados, determinando así la posición en el espacio y el tamaño del estímulo. La localización tiene que ver con la cantidad de campos receptivos que se pueden activar. Usted, por ejemplo, sabrá de que hay zonas del cuerpo que son más sensibles que otras. Por ejemplo, el pulpejo de los dedos es más sensible que la parte anterior de la mano. El dorso de la mano, mejor dicho. El dorso de la mano. Es mucho más sensible el pulpejo que la parte del dorso de la mano. Yo no puedo discriminar, por ejemplo, táctilmente con el dorso de la mano. No puedo saber si que algo es suave o si algo es rugoso, pero sí lo puedo hacer con el pulpejo de los dedos. Yo no puedo discriminar, por ejemplo, con la parte posterior, con la espalda. No logro discriminar algo que sea fino de algo que sea grueso. Eso tiene que ver con un concepto que se llama campo receptivo, que lo vamos a tomar un poquito más adelante. Y por otro lado, existen estos otros dos atributos, la intensidad y la temporalidad, que tiene que ver con la duración que tiene, digamos, un estímulo. La intensidad establece finalmente la cantidad de receptores que serán activados. Es señalizada por la amplitud de la respuesta de cada receptor, cuestión que se denomina potencial receptor, que ya lo vamos a ver. Refleja la cantidad total de energía del estímulo que es entregada al receptor. Es decir, si yo genero un estímulo de cierta intensidad, voy a tener una respuesta proporcional a ese estímulo. Y si aumento la intensidad del estímulo, voy a tener una respuesta mayor, y así sucesivamente. ¿Me entienden? O sea, las respuestas de los sistemas sensoriales son proporcionales a la amplitud o a la intensidad del estímulo aplicado. ¿De acuerdo? Y en términos de la temporalidad o de la duración, ¿cierto? Está definida cuando comienza y cuando termina la respuesta en el receptor. Y está determinada por la rapidez con que el receptor recibe y pierde la energía del estímulo. Esta temporalidad o esta duración de respuesta está relacionada con un concepto que se llama adaptación. Por ejemplo, nosotros estamos adaptados en este minuto a una condición lumínica que es alta, o sea, tenemos alta luminosidad. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si se cortara la luz en este momento? Lo que pasaría es que no veríamos nada por un transcurso de tiempo, hasta que nos adaptemos a esa nueva condición lumínica. Entonces, al principio no vamos a ver nada, pero después vamos a empezar a distinguir algunas sombras y al final vamos a ver, probablemente no con los detalles que vemos ahora, pero veríamos. Lo propio sucedería si es que estuviésemos en un lugar oscuro y de repente se enciende la luz. Nos vamos a encardilar, ¿ya? No vamos a ver nada, pero después, al ratito, segundos más tarde, nos vamos a adaptar a esa nueva condición lumínica. Todos los días cuando nos levantamos en la mañana, nos vamos a la ducha, nos secamos, nos ponemos la ropa, sentimos, yo sentí que me puse la camisa. Pero por ejemplo, ustedes, sin hacer memoria, podrían sentir
sentirse que tienen puesto una camiseta, podrían sentirse que tienen puesto o no el reloj, si es que tienen puesto los lentes, si no fuera porque estamos recibiendo una estimulación durante un periodo de tiempo y la volvemos a tomar cada vez que nos movemos. Si yo muevo la mano, muevo el reloj, y al mover el reloj estoy sintiendo un estímulo. Pero si no lo hiciera, yo no podría saber si está puesto o no está puesto el reloj, porque existe adaptación, ¿ya? Después nos vamos a encontrar con que hay algunos sistemas que se adaptan de manera muy rápida y otros lo hacen de manera lenta. E incluso existen algunos sistemas que no se adaptan, ¿ya? Que no se adaptan. Como por ejemplo la sensación de dolor. No se puede adaptar, porque si se adaptara, no sé, yo me estaría pillando el dedo, se adapta, entonces ya no siento nada. Entonces como no siento nada, yo dejo que el dedo esté ahí y me va a provocar daño. Entonces los sistemas sensoriales asociados, por ejemplo, a la transmisión de dolor, no sufren de adaptación, no se pueden adaptar. Aquí tenemos 4 tipos de receptores que están asociados al tacto: los corpúsculos de Meissner, los discos de Merkel, los corpúsculos de Pacini y las terminales de Ruffini. Si ustedes se fijan, están dispuestos en distintas zonas de la piel y responden a modalidades distintas. Si es que yo estoy acariciando algo, se activa, los corpúsculos de Meissner. Pero si yo estoy presionando algo, se activan los corpúsculos de Merkel, los discos de Merkel. Si estoy recibiendo algo que se provoca vibración, entonces se activan los corpúsculos de Pacini. Y así. O sea, dependiendo de la modalidad, pueden haber subtipos, submodalidades. La modalidad es el tacto, pero la submodalidad tiene que ver con el tacto suave, con la presión, con la vibración, con la distensión, digamos, de la piel, etc. ¿Ya? Entonces van a haber distintos tipos de receptores asociados. Tienen una localización particular. Estos, por ejemplo, están súper localizados en el centro del pulpejo del dedo. Y sin embargo, los de Pacini están como súper dispersos. ¿Para qué decir los de Ruffini? También están dispersos. Entonces, la localización está hablando, como les decía hace poco rato atrás, acerca de esos campos receptivos. Si yo estoy recibiendo un estímulo que tiene que ver con vibración, da lo mismo si lo recibo en este punto que en este punto. Ahora voy a cambiar de color para... Da lo mismo si lo recibo en este punto que en este punto, o que en este punto, porque los campos receptivos para el corpúsculo de Pacini son amplios, comparativamente con los discos de Merkel o con los corpúsculos de Meissner. Y aquí vemos cómo responden frente al estímulo. Por ejemplo, usted ve que estamos generando un estímulo que tiene este tamaño y esta duración, y la respuesta del corpúsculo de Meissner es al inicio y al término. Es decir, durante todo el periodo que se estuvo realizando el estímulo constante, no hubo respuesta. Eso quiere decir de que este corpúsculo de Meissner se adapta. Se adapta de manera rápida, pero no tan rápida como los corpúsculos de Pacini, que se adaptaron mucho antes. O sea, de hecho aquí hubo un pequeño disparo que eventualmente a lo mejor no debiera haber existido. Pero, sin embargo, los de Merkel y los de Ruffini no se adaptan. Durante el periodo de tiempo que se está generando el estímulo, ustedes pueden ver, siguen disparando potenciales de acción. Sí. ¿Ven? Durante el periodo de tiempo que se está generando el estímulo, a pesar de que se está generando ese estímulo constante, sigue habiendo disparos de potenciales de acción. Aquí no hay. Aquí hay adaptación. Aquí no hay adaptación. ¿Entienden? O hay adaptación más lenta, si no queremos. Se van a lograr adaptar, pero a largo plazo.
¿Se entiende? Muy bien. Existen dos o quizás tres tipos de receptores sensoriales. Los receptores simples, como por ejemplo pueden ser las terminales nerviosas libres, que son las que transmiten información de dolor y de temperatura. Esas están muy en la superficie de la piel y transmiten inmediatamente la información hacia las zonas superiores, rápidamente la información hacia las zonas superiores. Existen estos entonces que son simples, existen otros que se llaman complejos, que también son terminales nerviosas, como el caso del corpúsculo de Pacini. Ahí donde está el puntito rojo está el receptor, pero si ustedes se dan cuenta, ese receptor está cubierto por, en este caso es tejido conectivo, que forma una especie de cápsula. Ese receptor está encapsulado. Ese receptor encapsulado es un receptor del tipo complejo. ¿Ya? Y existen estos otros que son denominados receptores compuestos y corresponden a la mayoría de los receptores sensoriales. Son receptores que reciben un estímulo y que producen la descarga de neurotransmisores que van a actuar sobre las fibras sensoriales que conforman normalmente el nervio asociado al sistema y que transmiten información a nivel cortical. Por ejemplo, esta es una neurona ciliada presente probablemente en la vía auditiva. Cuando se activa esta neurona se produce descarga de neurotransmisores. Y esos neurotransmisores actúan sobre receptores que están conformando, digamos, esta neurona sensorial que descarga potenciales de acción que viajan a través del nervio auditivo hasta la corteza temporal. Entonces podemos hacer consciente el sonido. Recibimos sonidos agudos, recibimos sonidos graves, etc. Cuestión que vamos a desarrollar mucho más adelante. En principio, lo importante es que existen, aquí aparecen dos, pero son tres tipos de receptores: el receptor simple, compuesto y un receptor complejo. Hace poco rato atrás mencionamos un concepto que tenía que ver con el potencial receptor. ¿Y qué dijimos? Dijimos que la respuesta del receptor va a depender de la intensidad del estímulo. ¿Les han hecho alguna vez reflejos? Ese reflejo patelar, ¿lo han visto? De la intensidad del estímulo. ¿Han visto sobre el reflejo patelar? Si yo golpeo el tendón rotuliano, lo que se va a provocar es un acortamiento de la unidad funcional de la fibra, que se llama uso muscular. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Ese uso muscular termina siendo el receptor, que es el que está recibiendo el mensaje que tiene que ver con el acortamiento, con el estrechamiento. Esa información va a viajar a través de una fibra 1A hacia el asta dorsal de la médula espinal. Va a hacer sinapsis en el asta dorsal de la médula espinal con una segunda neurona que va a proyectar, que es una neurona motora, que se va a proyectar, por ejemplo, sobre la musculatura del cuádriceps. Y entonces se va a provocar la contracción del cuádriceps. Al contraerse el cuádriceps se va a levantar la extremidad inferior. ¿De acuerdo? Entonces miren lo siguiente. Aquí tenemos un uso muscular. Si yo genero un estímulo de esta intensidad, la más baja, voy a tener esta respuesta. Si genero un estímulo de intensidad un poquito mayor, tengo esa respuesta, y en la medida que aumente la intensidad del estímulo estoy teniendo más y más respuestas. Una respuesta cada vez mayor. Estas respuestas son
variaciones del potencial de membrana, que son todas variaciones despolarizantes, ¿se dan cuenta? Son todas variaciones despolarizantes. Esto que se genera en el receptor se llama potencial receptor. Hasta el momento ya tenemos tres tipos de potenciales. Hemos hablado de los potenciales de acción, hemos hablado de los potenciales posinápticos o potenciales locales, y ahora estamos hablando de una cuestión que se llama potencial receptor. ¿Qué es? Permítanme por favor la comparación. Es algo así como un potencial posináptico excitatorio. Es como si se generaran solamente peos. ¿Por qué? Porque este potencial receptor es un potencial local, es una respuesta pasiva que se está dando de manera exclusiva en la zona del receptor. Entiendan lo siguiente. La mitad del curso está pensando en no sé qué cosa. Pongan atención. Receptor en este caso ya no es el receptor de la membrana. Receptor es la estructura que está recibiendo un estímulo. Un receptor auditivo, un receptor visual, un receptor mecánico, un receptor térmico. Es decir, que responde a esas modalidades. ¿Me entienden? Entonces, estímulos fuertes producen grandes potenciales receptores, los cuales generan, dependiendo, ¿cierto?, de si alcanza o no el potencial de umbral, se va a generar o no un mayor número o mayor frecuencia de potenciales de acción. Supongamos que es el corpúsculo de Pacini. Aquí está la zona del receptor. Esta es la zona del receptor. Y aquí se está provocando una vibración sobre este corpúsculo de Pacini. Se está provocando una vibración. Esa vibración genera una despolarización de esta zona de la membrana. Si esta despolarización se propaga a lo largo de la membrana y producto de esa propagación, esta propagación alcanza la zona de gatillo, entonces se puede eventualmente producir un potencial de acción. ¿De qué va a depender? Va a depender de la intensidad del estímulo, porque producto de la intensidad del estímulo puede o no alcanzar este umbral. Threshold es umbral. Si alcanzo el umbral, se disparan potenciales de acción. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Esta despolarización podría ser súper pequeña. Yo puedo estar recibiendo un estímulo que es, no sé, la punta del lápiz ahí. Pero puedo yo aplicar una fuerza. Y estoy entonces promoviendo de que la punta del lápiz está generando una mayor deformidad de los receptores corpúsculos de Pacini. Y por tanto estoy generando descargas que son mayores. Descargas mayores que pueden dar lugar a un potencial de acción que va a viajar a lo largo de la fibra sensorial, va a entrar por la médula espinal, va a subir hacia la corteza y yo voy a ser consciente, me estoy pinchando el dedo. ¿Me entienden? Eso es. En términos generales, entonces, la intensidad del estímulo es codificada por la frecuencia de potenciales de acción en los nervios sensoriales. Miren lo siguiente. Aquí yo estoy aplicando un estímulo que tiene esta amplitud o esta intensidad y esta duración sobre esta zona, que es la zona receptora o la zona de transducción. Esta zona es la zona gatillo. O sea, si la despolarización es suficiente y viaja a lo largo de todo este lugar, alcanzando esta zona gatillo, y producto de ese viaje, y a pesar de ese viaje, la despolarización alcanza el potencial umbral, entonces se va a disparar un potencial de acción. Miren lo siguiente. Estoy aplicando esta intensidad de estímulo con esta duración. Se produce este potencial receptor. Este potencial receptor viaja desde aquí hasta acá. ¿Me están siguiendo en el curso?
sensor, ¿no? De aquí hasta acá. Cuando llega a esta zona, la zona de gatillo, la intensidad del potencial receptor es un poquito más baja que la anterior, porque decae con el tiempo y con la distancia. Pero es suficiente como para sobrepasar el umbral. Entonces se disparan potenciales de acción que van a viajar a lo largo del axón y que van a llevar a que este terminal libere cierta cantidad de neurotransmisores. La zona gatillo es la zona en donde la neurona va a decidir si es que se va a provocar o no el potencial de acción. Es el cono axonal. La zona gatillo. ¿Se gatilla o no se gatilla? ¿Se dispara o no se dispara? ¿Es donde llega al umbral? Claro, es donde la neurona decide si es que o sea, no en realidad no es que decida, sino que si la variación del potencial de membrana en esa zona supera a un umbral determinado, entonces se va a disparar o no un potencial de acción. Por eso se le llama zona gatillo. Entonces, mira lo siguiente, podría ser de que yo aplicara un estímulo de mayor intensidad. Se fija esta cajita es más grande en amplitud y también en duración. ¿Ya? ¿Qué voy a generar? Un potencial receptor mayor, por supuesto, que va a viajar a lo largo de esta zona, que va a alcanzar la zona de integración, gatillo, como quieran llamarle, y va a superar el umbral y por lo tanto se va a disparar potenciales de acción. Como lo supera con creces respecto a lo anterior, va a haber mayor frecuencia de potenciales de acción. Si hay más frecuencia de potenciales de acción, va a haber entonces más descarga de neurotransmisores. Dicho de otra manera, la descarga de neurotransmisores es el reflejo fiel del estímulo que se está recibiendo. Porque aquí, entiéndanme, hay una segunda neurona, que es la que va a llevar la información no sé dónde, supongamos al tálamo. Y ahí el tálamo se va a encontrar con una tercera neurona, que va a llevar la información ¿dónde? A la corteza. Y para que yo pueda decir calor, frío, dolor, suave, qué sé yo, grueso, que yo pueda darle interpretación al estímulo, yo necesito que ese estímulo sea bien representado a nivel cortical. Necesito de que la descarga de neurotransmisores sea la adecuada. ¿Entienden? Y va a ser representativa de este estímulo. ¿Por qué, por ejemplo, las personas son ciegas? ¿Por qué las personas son ciegas? Si hay luz, fíjate que ellos abren los ojos y hay luz, reciben luz. No es que no reciban luz. El problema que tienen es que los fotorreceptores, que son las neuronas encargadas de la traducción sensorial de la luz, no la convierten a la luz en potenciales de acción. O bien el nervio óptico está cortado, entonces como está cortado no transmite la información al cerebro. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una persona sufre un accidente? Ustedes vieron hace, ¿cuánto? Debe haber sido ya casi un mes, un rugbyista que recibió, ¿cómo se llama? 3 tacles al unísono. Uno lo tacleó a la altura del pecho y 2 lo taclearon en la cadera y en la espalda. El tipo recibió los 3 tacles justo así, al conjunto. Cayó al suelo y se le provocó un corte de la médula. Se cortó la médula espinal. ¿Qué le pasó a ese individuo? Dejó de sentir el tacto, dejó de sentir dolor, dejó de sentir presión, dejó de sentir todo lo que corresponde al sistema somatosensorial. ¿Qué le pasa a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el tipo de soda estéreo? Gustavo Cerati. Él está vegetal. Su único sistema funcional en este minuto es el sistema autónomo, nervioso autónomo. Hay estímulos y los estímulos no responden. ¿Por qué? Porque tuvo un accidente vascular y entonces la corteza no es capaz de procesar esa información. Hay un problema de comunicación. Eso es.
¿Me entienden? Entonces, esto es tremendamente importante. Es tremendamente importante para que nosotros podamos interpretar lo que pasa en el medio. Les quiero hacer una pregunta. Esta sería, por ejemplo, una pregunta de prueba. A ver si la respondo. Yo voy a generar un estímulo que va a ser de la misma intensidad de esto. Pero en lugar de durar esta cantidad de tiempo, va a durar esta cantidad de tiempo. ¿Ya? La pregunta es, ¿voy a tener la misma frecuencia de disparos de potencial de acción? ¿Voy a tener la misma descarga en neurotransmisores? No. ¿Va a ser más o va a ser menos? ¿Me pueden explicar por qué? ¿Por qué más tiempo? A ver, pero hablen de a 10 para entender. ¿Por qué? Porque a mayor duración del estímulo va a ser mayor Potencial de acción. va a eliminar, o sea, va a abrir más neurotransmisores, va a eliminar más para que se pueda conectar. Porque así, esta duración o este estímulo es proporcional a este potencial receptor. Al revés, el potencial receptor es proporcional a la duración y a la intensidad del estímulo. Por lo tanto, el potencial receptor de este estímulo de color azul debería ser así probablemente. Va a durar más. Entonces, como va a durar más, también va a estar más tiempo por sobre el umbral. Y por lo tanto va a disparar más potenciales de acción y va a liberar más neurotransmisores. Así es que no es solamente, muy bien por ustedes, no es solamente el que el estímulo sea más grande, sino que también podría ser de intensidad pequeña, pero más duradero. Ejemplo, mira, me pongo mi mano aquí delante de la ampolleta. ¿Qué siento? Calor. Pero espérate que yo lleve aquí 10 minutos. ¿Qué voy a empezar a sentir? Dolor. El estímulo no ha cambiado. El calor sigue siendo el mismo. Pero ahora ya me está empezando a doler. Claro, porque se han activado otros receptores. ¿Me explico? Son tan divertidos ustedes. ¿Qué dijo? Bueno, ahí te va. Como decíamos recién, los receptores pueden, ¿cierto?, adaptarse al estímulo. Los receptores que se adaptan de manera lenta se llaman receptores tónicos. Aquí usted puede ver que estamos generando un estímulo de cierta intensidad, el potencial receptor dura todo el tiempo que está el estímulo y por lo tanto hay descargas de potencial de acción durante todo el tiempo que dura el estímulo. Aquí más frecuente y aquí menos frecuente. Lo que me está diciendo de alguna manera que se adapta, pero de manera más lenta. Versus estos receptores que se llaman receptores fásicos, que reciben el estímulo y que producen una descarga al inicio y una descarga al término. Ustedes pueden hacer el siguiente ejercicio. Por ejemplo, en el brazo, tomen con la punta del lápiz, algo bien sencillo, tomen un pelito y muévanlo. Bueno, ahí busquen ahí a la pierna peluda que se lo explica. Mira, pongan atención. Ustedes mueven el pelito, pero mantengan ese movimiento. O sea, déjenlo en esa posición. Está así, lo mueven para que quede así. Con ese estímulo todo el rato. Al principio, pongan atención, chiquillos. Al principio van a sentir que el pelo se mueve. Pero después ya no sienten que se mueve. Lo retiran y vuelve a sentir que se mueve. Existe una adaptación. Los folículos pilosos se adaptan de manera rápida.
¿Les parece? Muy bien. Decíamos recién de que existía un concepto que se llamaba campo receptivo. Para cada neurona de un sistema sensorial existe un campo receptivo. Cada neurona corresponde a un campo receptivo. Ese campo receptivo puede ser amplio o puede ser pequeño. En el fondo consiste en una zona o localización topográfica específica, donde se percibe el estímulo cuyo efecto es percibido por esa neurona. Aquí tienen, por ejemplo, un trozo de la piel, donde cada una de estas neuronas tiene un campo receptivo. No sé si lo ven, que está pinteado ahí, ¿no? Tiene un campo receptivo. ¿Qué pasaría si yo estimulara a la piel en este punto? ¿Quién responde? Esta neurona. Pero ojo, este campo receptivo se intercepta con el de al lado y con el de acá también. No es sinapsis, se interceptan, se solapan uno con el otro. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo estoy generando un estímulo acá, pero ese estímulo yo no lo puedo discriminar. Yo no sé si se está activando esta zona o esta o esta. Da lo mismo. Porque en todas esas zonas donde yo estoy aplicando ese estímulo se van a activar las mismas neuronas. Diferentes neuronas entonces pueden compartir e interactuar en un campo receptivo. Lo que les estoy tratando de decir es lo siguiente. Imaginen que este campo receptivo corresponde a esta neurona y que este otro campo receptivo corresponde a esta otra neurona. Yo estoy generando un estímulo en este punto. Esta neurona debiera llevar la información a la siguiente, pero como comparten el campo receptivo con esta de acá, esta también va a contribuir a la siguiente neurona, a la secundaria. Esta sería la primaria, esta sería la secundaria. Existen zonas en donde los campos receptivos son gigantes, son grandes, y como son grandes, se solapan. Y como se solapan, entonces la información converge. Sí, pues. Porque no logran discriminar. Hagan el siguiente intento. Vean, por ejemplo, qué zonas de la mano le permiten discriminar mejor. La palma, el pulpejo de los dedos o el dorso de la mano. Ustedes se van a encontrar con que hay zonas que son mucho más sensibles que otras. Por ejemplo, ¿usted logra discriminar con los labios? Sí, es súper discriminatorio. Pero ¿logra discriminar, por ejemplo, con el cuello? ¿Logra discriminar con el pecho, con la espalda, con los pies? Probablemente un poquitito más que con la espalda, y así sucesivamente. Miren lo siguiente. Hay un experimento que se hace con un compás que se llama compás de Weber. El compás de Weber es un compás que tiene dos puntas, ¿ya? Y se aplican estas puntas en un estímulo, digamos, al unísono, ¿ya? Aquí estamos aplicando con este compás en esta zona de la piel. Como los campos receptivos aquí son grandes, el aplicar en esta neurona o en esta otra neurona, o en esta zona o en esta otra zona, implica básicamente la misma respuesta. Mientras que si aplico en esta otra zona de la piel, donde los campos receptivos son pequeñitos y por lo tanto están separados uno del otro, cuando aplico el estímulo al unísono en este lugar y en este lugar, puedo determinar que son dos estímulos y no uno. Aquí yo digo es uno, aquí voy a decir que es dos.
Este experimento, que se llama el test de discriminación, yo lo puedo hacer en todo el cuerpo. Lo puedo hacer en todo el cuerpo. Miren lo siguiente. La parte posterior, la espalda, la distancia mínima que debe existir entre los dos puntos para poder decidir de que se trata de dos estímulos separados es de 40 milímetros, o sea, 4 centímetros. Si pongo a menos de 4 centímetros las puntas, yo digo es 1, a pesar de que me están haciendo con 2. ¿Me explico? Si voy al pulpejo de los dedos, estos valores son de 1, 2, 3, 4 milímetros. O sea, es mucho más discriminatorio. Por tanto, los campos receptivos de la espalda son grandes, se solapan. Los campos receptivos del pulpejo del dedo son pequeños, están separados uno del otro. Esto tiene que ver también posteriormente con algo que se denomina representación cortical. Nosotros tenemos una representación cortical, nuestra corteza está representada con mayor cantidad o menor cantidad de neuronas que procesan la información. O sea, ¿qué cantidad de neuronas necesito para poder procesar en la espalda? Pocas. Porque da lo mismo si yo estimulo aquí que si estimulo acá. Pero ¿qué cantidad de neuronas voy a necesitar para poder discriminar, qué sé yo, en la punta de la nariz, en los labios, en los ojos, en la frente, en el mentón? Hartas neuronas. Así que la representación cortical de nuestra cara es gigante. ¿Ah? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Se llama homúnculo sensorial. ¿Qué hemos dicho hasta el momento? Lo voy a decir a través de un ejemplo. Hemos dicho de que los estímulos tienen 4 atributos: modalidad, ubicación, intensidad y temporalidad. Hemos dicho que dependiendo de la intensidad del estímulo se van a generar distintos niveles de potencial receptor, y que si este potencial receptor es capaz de alcanzar un umbral, se va a disparar un potencial de acción. Hemos dicho que los sistemas sensoriales sufren de adaptabilidad, que puede ser adaptabilidad tónica o fácil. Eso es lo que hemos dicho hasta el momento. Y lo otro que hemos dicho está en la siguiente figura, que corresponde a las submodalidades de los sistemas sensoriales. Mecanorreceptores, corpúsculos de Weiner, de Merkel, Pacini, Ruffini, el del polípolo piloso, etc., responden a distintas submodalidades del tacto: caricia, presión, vibración, distensión, etc., movimiento. Así como, por ejemplo, los receptores térmicos pueden responder a distinta intensidad de temperatura. Si usted pone la mano en el refrigerador, en la parte donde guarda la Coca-Cola, a lo más siente frío, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si usted pone la mano donde se guarda el hielo? Ya no solamente va a sentir frío, va a sentir dolor. ¿Por qué? Porque existen receptores que responden a temperaturas que son inferiores a los 5 grados. En el refrigerador, ustedes lo deben saber por la cadena de frío que hay que mantener en los medicamentos, el valor de temperatura está entre los 4 y los 8 grados. Pero si yo pongo la mano en la zona donde está el hielo, esa temperatura está a menos 20 grados. Lo mismo, me estoy duchando en la mañana, tengo la agüita calentita, qué sé yo, esa temperatura debe ser de alrededor de unos 20 grados, rico, pero si la temperatura sube por sobre los 45 grados, ya no voy a sentir calor, voy a sentir dolor. Existen receptores de frío y de calor, y nociceptores o receptores de dolor para el frío y para el calor. Submodalidades. Lo propio respecto de los receptores que modulan o que llevan información dolorosa, termomecánicos,
mecánicos, así como también los polimodales, respecto de dolor congelante o de dolor quemante, y así, otros. No hay ningún sentido de que ustedes se aprendan esta tabla, no tiene ninguna lógica, pero sí es importante que ustedes reconozcan de que existen submodalidades, que existen modalidades: tacto, visión, audición, olfato, gusto, qué sé yo. Esas son modalidades, dolor, pero existen submodalidades de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de esta información que nosotros la estamos recibiendo en nuestro sistema, qué sé yo, táctil? Esa información tiene que alcanzar el sistema nervioso central, tiene que alcanzar la corteza para poder interpretar esa información. ¿Qué creen ustedes? ¿La vía que transmite tacto será la misma vía que transmite dolor? No, no es así. Existen dos vías de transmisión somatosensorial. La vía cuyos axones ascienden a través de la zona dorsal y la vía cuyos axones ascienden a través de la zona anterolateral. El hablar de zona dorsal o anterolateral se refiere respecto de la médula espinal. ¿Cómo? Que el hablar de dorsal o anterolateral se refiere respecto de la médula espinal. Miren, aquí tengo un segmento de la médula espinal desde una visión ventral. Ustedes saben, esto es ventral, vientre, esto es dorsal, o esto es anterior y esto es posterior, ¿cierto? Esto es lateral y esto también es lateral. Y esto es, ¿cómo sería lo que va hacia el centro? Medial o proximal, ¿cierto? Yo tengo musculatura proximal, musculatura distal, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces, teniendo en cuenta esa concepción neuroanatómica de cómo estamos dispuestos, pensemos en lo siguiente. Primero, la médula espinal yo la puedo dividir en un asta dorsal y un asta ventral. Las astas contienen los somas de las neuronas, por lo tanto corresponden a la materia gris, ¿ya? Mientras que la materia blanca corresponde a los axones que suben hacia la corteza o que bajan desde la corteza. ¿De acuerdo? Entonces la materia gris son los somas y estos están dispuestos en el asta dorsal o en el asta ventral. La materia blanca corresponde a los somas. Fíjense, por ejemplo, yo decía recién de que la información sensorial puede subir por la columna dorsal o bien por la columna anterolateral o por la zona anterolateral. Esto sería lo dorsal. Esto sería el conjunto de axones que van hacia el cerebro y que llevan la información respecto de lo táctil. Lo táctil asciende por los axones que están en la zona dorsal de la médula espinal. ¿De acuerdo? Mientras que la información que se transmite, desde la información que se transmite dolorosa asciende por la zona anterolateral.
antero, la zona anterior, lateral. Esto sería por acá, no se ve aquí, no se ve aquí. Esto sería por acá, la zona anterolateral. Esa zona anterolateral transmite información dolorosa. Eso se llama también tracto espino-talámico. Va desde la médula espinal hasta el tálamo. Eso respecto de la parte ascendente. Pero recuerden, también hay descendentes. Aquí se ve información descendente que llega a la zona lateral. Aquí se ve descendente y llegan a la zona ventral. ¿De acuerdo? De la médula espinal. Espino-talámico, la que lleva la información dolorosa. Lo voy a notar en mi identificar. La información que va por la columna dorsal o por los axones dorsales es información que asciende por el lado ipsilateral en donde se recibe el estímulo. Yo estoy recibiendo un estímulo táctil en mi mano derecha. Esa información va a llegar al asta dorsal de la médula espinal, ¿cierto? Y va a subir por el tracto de la columna dorsal ipsilateral, por el mismo lado. Va a llegar a la zona del bulbo y en el bulbo va a cruzar al contralateral. Y desde allí va a alcanzar el tálamo. ¿De acuerdo? Estas son fibras mielínicas grandes que transmiten la información a una velocidad de 30 a 110 metros por segundo. Contribuyen en un alto grado a la orientación espacial y temporal. A través de esta columna dorsal o estos axones que ascienden por la zona dorsal, se transmite información de tacto fino, de vibraciones, de movimientos contra la piel, de posición de las articulaciones, así como también precisiones de alto grado respecto a la intensidad con la cual se recibe un estímulo. O sea, el sistema que a mí me dice en este minuto tú estás de pie, o el sistema que a usted le dice que usted se encuentra sentado, que se encuentra en la parte de atrás de la sala, o la parte de adelante de la sala, qué sé yo, cercano a una puerta o no, toda esa información que él la está enviando es el conjunto de axones que ascienden por la zona dorsal. Aquí está el ejemplo. Eso pasa en la sociedad. Mira, aquí se está aplicando una caricia con una plumita al dedo. ¿Ya? La información está yendo por una fibra que ingresa por la zona dorsal de la médula espinal y que asciende ipsilateral. ¿Hasta dónde? Hasta el bulbo. En el bulbo, fíjate, decusa, cruza al contralateral. Aquí hay una sinapsis, se genera la segunda neurona que asciende, que decusa y que asciende por el contralateral, formando lo que se conoce como tracto lemniscal. Asciende hasta el tálamo. En el tálamo hace sinapsis con una tercera neurona y esa tercera neurona lleva la información hacia la corteza, no hacia cualquier parte de la corteza, hacia la zona de la corteza donde está la representación de la mano. Esto lo dije, ¿viste ustedes en la anatomía? ¿Lo vieron? Entonces esto está como pan comido. Rapidito. 3 neuronas. Siempre van a haber 3 neuronas. La primera, que es la que recibe la información, la segunda, que es la que transmite la información hacia el tálamo, y la tercera,
que es la información que llega hacia la corteza. En este caso, corteza somatosensorial. Esto corresponde a la información entonces que asciende por los fascículos o tractos dorsales. ¿Perdón? Son 3 neuronas las que llevan la información. Una, que es la información, la neurona que recibe la información táctil en este caso. La segunda neurona, que es la neurona que lleva la información desde la zona de degustación hasta el tálamo. La tercera neurona, que es la llevada desde el tálamo hacia la corteza. Son 3 neuronas.